Le salvé la vida a un hombre, y nunca me lo perdonaré. La primera vez que vi su rostro, estaba pálido y cubierto de sangre. Estaba inconsciente, tendido en el pavimento, con un charco oscuro extendiéndose bajo su cabeza. No sabía quién era. Solo recuerdo haberme arrodillado junto a él, haberle abierto la camisa, haber aplicado presión sobre la herida y haber gritado a alguien que llamara a una ambulancia. Lo hice porque había aprendido primeros auxilios en el ejército, porque no podía quedarme quieto mientras se desmayaba frente a mí, porque algo dentro de mí no podía dejar ir a otra persona sin intentar salvarla. Pero si pudiera volver atrás, no lo haría. Sucedió hace 7 años. Una noche cualquiera, de otoño. Salía del trabajo, cansado pero tranquilo. Caminaba por una calle poco transitada cuando escuché el grito. Fue breve, agudo, como el chillido de un animal asustado. Me acerqué corriendo y lo encontré tirado en el suelo, rodeado de vidrios rotos y sangre. No tenía pulso claro. Su respiración era irregular. Recordé los entrenamientos del ejército. Limpiar la vía aérea, controlar la hemorragia, mantenerlo estable hasta que llegaran los paramédicos. Lo hice todo bien, demasiado bien. Cuando llegó la ambulancia, le dije al médico, «Está estabilizado, tiene pulso». Él asintió y se lo llevaron. Yo me quedé allí temblando, con las manos manchadas de sangre ajena. Al día siguiente, recibí una llamada de la policía. Me dijeron que el hombre sobrevivió, que gracias a mi intervención pudo llegar con vida al hospital. Me felicitaron, me dijeron que había hecho lo correcto, pero no sabían quién era él, ni lo que había hecho antes de que yo lo salvara. 2 semanas después, volví a ver su nombre en las noticias. Era buscado por múltiples cargos. Trata de personas. Homicidio involuntario. Había estado prófugo durante meses, escondido entre ciudades pequeñas, usando nombres falsos. El ataque en el que casi muere fue una emboscada de otro criminal rival. Una guerra sucia que no tenía nada que ver conmigo. Pero yo lo había salvado. Yo había mantenido con vida a un hombre que había destrozado la vida de tantas personas. Peor aún, después de recuperarse, escapó. Nunca fue arrestado. Se evaporó, como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera tenido mis manos sobre su cuerpo mientras decidía que merecía vivir. Durante meses, fingí que no importaba. Seguí con mi vida. Volví al trabajo. Intenté olvidar, pero cada noche veía su rostro, oía sus gritos. Soñaba que era yo quien lo dejaba morir, que no hacía nada, que lo observaba alejarse de este mundo como castigo por sus crímenes. Despertaba sudando. Algunas veces lloraba. Otras solo me quedaba mirando al techo, preguntándome si había cometido un error irreparable. ¿Qué derecho tuve a elegir por él? ¿Por qué decidí que debía vivir? ¿Por qué no me detuve a pensar que tal vez, solo tal vez, el mundo sería mejor si no hubiera intervenido? Hablé con un amigo del ejército, alguien que había estado en combate. Le conté lo que pasó. Me dijo, «Hiciste lo que te enseñaron. Salvaste una vida. Eso no puede ser malo, pero sí puede serlo. Si esa vida causa más dolor del que salva». 1 año después del incidente, escribí una carta dirigida a las víctimas de ese hombre. No sé sus nombres, no tengo forma de contactarlas, pero necesitaba escribirla, decirles que lo siento, que si hubiera sabido quién era, si hubiera conocido las historias de quienes sufrieron por su culpa, quizá habría actuado diferente. Decirles que no puedo borrar lo que hice, que vivo con ello todos los días, que cada vez que veo a alguien ayudar a otro, me pregunto si también están ayudando a alguien que no debería tener una segunda oportunidad. La guardo en un cajón. No sé si algún día se la entregaré a alguien, pero saber que está escrita me ayuda a dormir.
He intentado seguir adelante. Trabajo en una clínica comunitaria ahora, dando clases de primeros auxilios. Enseño a la gente cómo salvar vidas. Les digo que actúen rápido, que no duden, que confíen en lo que han aprendido. Pero siempre, al final de cada clase, les digo lo mismo. Salvar una vida es una bendición, pero a veces también puede convertirse en una carga. Nadie pregunta por qué digo eso. Nadie necesita saber. Basta con que lo escuchen. Si tú estuvieras allí, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Le habrías salvado la vida a alguien que ha destruido otras? ¿Te quedarías con esa culpa para siempre? Yo no tengo respuesta. Solo tengo preguntas que no tienen fin. Si alguna vez tomaste una decisión que cambió la vida de alguien, para bien o para mal, y aún hoy no puedes dejar de pensar en ella, por favor, comparte tu historia. Porque a veces, hacer lo correcto no significa que sea lo justo. Me quedé dormido al volante. Mi mejor amigo murió por eso. Hoy, con 31 años, sigo preguntándome si merezco perdonarme. Iba conduciendo a casa después de una fiesta. Él iba sentado justo al lado de mí, riéndose todavía de una broma que hicimos horas atrás. Estaba cansado, sí, pero le dije que podía manejar. Le juré que estaba bien, que no me pasaría nada. Pero me quedé dormido. Solo fueron unos segundos. Tal vez 3, tal vez 5. Pero fue suficiente para perder el control del auto, salirme del camino y estrellarnos contra un árbol. El impacto fue brutal. No recuerdo cómo salí del vehículo. No recuerdo haber llamado a la ambulancia. Solo recuerdo su voz, débil, diciendo mi nombre. Y luego, silencio. Mi mejor amigo, el hombre que había estado a mi lado desde los días en que compartíamos juguetes en el jardín de infancia, se murió esa noche. Y todo fue mi culpa. Javier y yo éramos inseparables. Desde pequeños, siempre estábamos juntos. En verano, pasábamos las tardes enteras en su casa, viendo películas o jugando al fútbol en la calle. En invierno, nos metíamos en líos por robar manzanas del huerto del vecino. Cuando crecimos, seguimos siendo amigos. Fuimos testigos mutuos en cada fracaso amoroso, en cada trabajo nuevo, en cada borrachera memorable. Éramos como hermanos, más que hermanos. Sabíamos lo peor el uno del otro y aún así seguíamos ahí. Siempre. La noche del accidente habíamos ido a celebrar su ascenso en el trabajo. Bebimos cerveza, comimos hamburguesas, reímos hasta dolernos la barriga. Él quería tomar un taxi para volver a casa. Yo insistí en manejar. «¿Estoy bien?», le dije. «No es tan tarde. Llevo toda la vida manejando este camino». Y él confió en mí. Recuerdo el sonido del motor. Recuerdo la radio sonando en bajo volumen. Recuerdo sus palabras, todavía frescas en mis oídos. Ojalá podamos seguir así por muchos años más. Después, oscuridad. Un segundo estaba allí. Al siguiente, ya no. Cuando desperté, estaba fuera del auto, tirado en el pasto, con el brazo izquierdo sangrando. La puerta del copiloto estaba abierta. Javier no estaba dentro. Corrí hacia donde había caído el coche y lo encontré afuera, boca arriba, con los ojos cerrados, inmóvil. Su camisa blanca estaba manchada de rojo. Su respiración era lenta. «¿Irregular?», le grité. Lo sacudí, le pedí que me mirara, le supliqué que no se fuera, pero no respondió. Un par de minutos después llegó la ambulancia. Los paramédicos me apartaron. Trataron de reanimarlo. Escuché palabras como presión baja, latidos irregulares. Necesitamos llevarlo ya. Yo solo veía su cara, sus labios pálidos, sus manos frías, su cuerpo inerte. Lo subieron a la camilla, cerraron la puerta y se fueron, sin mí, sin decirme si iba a estar bien.
Esa noche no dormí. Nadie durmió. A la mañana siguiente recibí la llamada. Una sola palabra bastó para romperme por completo. Falleció. Los siguientes meses fueron un infierno. Dormir era imposible. Comer, insoportable. Salir de casa, impensable. Mis padres trataban de ayudarme, pero no sabían qué hacer. Mis amigos me visitaban, pero no sabían qué decir. Incluso los médicos no tenían respuesta para esto, porque no hay medicina para la culpa. No hay terapia que borre el hecho de que mataste a tu mejor amigo por un error que ni siquiera recuerdas haber cometido. Asistí al funeral. Vi a su madre llorar como nunca había visto llorar a nadie. Su padre no me miró. No podía culparlos. Yo tampoco podría haberlo hecho. Durante semanas evité a su novia. No sabía qué decirle. No sabía cómo explicarle que su futuro había desaparecido por mi arrogancia. Finalmente, un día me buscó. Me miró a los ojos y me dijo: «No puedo perdonarte, pero espero que algún día puedas perdonarte tú mismo». No sé si pueda hacerlo. Hice terapia durante casi 2 años. Hablé con un psicólogo todas las semanas. Escribí cartas que nunca envié. Intenté correr, pintar, tocar guitarra. Nada ayudaba. Todo me recordaba a él, a nosotros. A lo que perdimos. Hace unos años, empecé a trabajar en un centro comunitario ayudando a adolescentes con adicciones. Uno de ellos, un chico de 17 años, me contó que había perdido a su mejor amigo en un accidente de tránsito. No era igual, claro que no. Pero cuando lo escuché hablar, supe exactamente cómo se sentía. Le dije la verdad. No se acaba. Nunca dejas de sentirlo. Pero aprendes a vivir con ello, aunque duela. Él asintió. No me preguntó por qué lo sabía. No necesitaba hacerlo. ¿Alguna vez te has preguntado si mereces seguir adelante? Es raro cómo la vida sigue moviéndose incluso cuando tú te detienes. Las personas continúan con sus rutinas, celebran cumpleaños, tienen hijos, se enamoran. Mientras tanto, tú sigues atrapado en un momento que no puedes borrar. Yo tengo 31 años ahora, tengo un trabajo estable. Tengo una novia que me ama, aunque no conozca toda la historia. Tengo amigos nuevos. Tengo una vida normal. Pero cada vez que intento ser feliz, algo dentro de mí me dice que no debería, que no merezco olvidar. Porque si lo hago, ¿qué queda de él? ¿Qué queda de nuestra amistad? ¿Qué queda de la promesa que hicimos tantos años atrás de estar siempre ahí el uno para el otro? Si alguna vez tomaste una decisión que cambió la vida de alguien para siempre, si cometiste un error que no tiene vuelta atrás, si hoy te preguntas si deberías seguir adelante o simplemente dejar de existir, quiero que sepas que no estás solo, porque hay otros como tú, como yo, personas que viven con cicatrices invisibles, con historias que no pueden contar sin sentirse morir. Y si quieres compartir tu experiencia, hazlo. Dinos cómo sobreviviste a tu peor momento. Cuéntanos cómo sigues respirando, incluso cuando sientes que no deberías, porque tal vez al leer tu historia, alguien más encuentre fuerzas para seguir adelante. Y si no, al menos sabrá que no está solo en esto. Me abandonó mi madre cuando tenía 9 años. Hoy, con 33, sigo buscando el porqué. Mi madre me dejó en la puerta de una iglesia un domingo por la mañana, después de desayunar juntos como si fuera cualquier otro día. Me dijo que entrara, que rezara por ella, que volvería a buscarme pronto. No lo hizo. No recuerdo su rostro con claridad ahora, pero sí recuerdo sus manos, frías, temblorosas, y cómo se aferraron a las mías antes de soltarme para siempre. Recuerdo haber esperado horas sentado en los escalones de piedra, viendo pasar a las familias, preguntándome por qué no regresaba,
¿Por qué ella no quería estar conmigo? Hoy tengo 33 años. Soy padre de un niño pequeño. Y cada vez que lo abrazo, pienso en ella. En por qué se fue. En si alguna vez sintió culpa. En si, allá donde esté, mira al cielo y piensa en mí. Después de que me dejara, pasé casi 2 semanas solo. Un vecino me vio durmiendo en el auto de mi madre, que había quedado estacionado frente a la casa. Llamó a la policía. Nadie sabía quién era yo. Ni siquiera tenían su nombre. No habíamos hecho amigos en el barrio. Éramos nuevos. Solo ella y yo. O eso creía. Me llevaron a un albergue temporal. Allí me dijeron que estaba desaparecida, que nadie sabía dónde estaba, que tal vez no volvería. No entendía. ¿Cómo podía alguien dejar a su hijo? ¿Cómo podía olvidar a la persona que más dependía de ella? Durante meses soñé que aparecía, que me decía que todo había sido un malentendido, que me llevaba de vuelta a casa, pero nunca llegó. Fui adoptado por una pareja mayor que no tenía hijos. Eran buenos, cariñosos, pacientes. Nunca intentaron reemplazarla. Solo trataron de darme lo que necesitaba: amor, comida, escuela, techo. Pero nada borraba el vacío que ella dejó. Cuando cumplí 14 años empecé a buscarla. No sabía cómo, pero hice lo único que podía hacer: preguntar. A mis padres adoptivos, a profesores, a gente que vivía cerca de donde nos mudamos antes de que desapareciera. Nadie sabía nada. Era como si se hubiera esfumado. Un día encontré un viejo cuaderno suyo entre mis cosas. Estaba lleno de anotaciones sin sentido, frases inconexas, direcciones que no reconocí. Una de ellas era un número de teléfono. Lo marqué. Nadie contestó. Lo llamé durante meses. Finalmente, un hombre respondió. Dijo que el número hacía tiempo que no funcionaba. Le pregunté si conocía a mi madre. Se quedó callado. Luego colgó. Ese momento me marcó, porque por primera vez sentí que tal vez sí había alguien que sabía algo. Alguien que eligió no decirlo. A los 25 años recibí una carta. No llevaba remitente. Solo una dirección y mi nombre. La abrí temblando. Era breve. Lo siento. Nunca quise hacerte daño. No podía seguir adelante. No puedo explicarlo. Solo quiero que sepas que pensaba en ti todos los días. Que te amo. Que siempre te amaré. No había firma. Solo una foto adjunta. Era de ella, sonriendo. Con otra familia. Un bebé en brazos. Otro niño a su lado. Como si hubiera construido una nueva vida sin mirar atrás. No sé si fue real. No sé si fue ella quien la escribió o si fue un cruel engaño. Pero leer esas palabras me rompió de nuevo, porque no eran una explicación, no eran una disculpa verdadera, eran solo palabras escritas demasiado tarde. Quería confrontarla, quería gritarle, quería entender por qué preferir a unos desconocidos antes que a mí, pero no tenía forma de encontrarla. Así que me quedé con la carta y con la imagen de una mujer que me dio la vida y luego me la quitó. He pasado años tratando de entenderla, de justificarla, de perdonarla, pero no puedo, porque no hay excusa para abandonar a tu hijo. No hay razón que borre ese dolor. Traté con terapia. Escribí cartas que nunca envié. Intenté dibujarla, recordarla, imaginar cómo sería hoy. Nada ayuda. El vacío sigue ahí. Un hueco en mi pecho que nunca se llena. Pero también aprendí algo importante, que no tener una madre no define quién soy. Que puedo ser un buen padre aunque nunca haya tenido uno. Que incluso si ella no me quiso, eso no significa que yo no sea digno de amor. Mi hijo tiene 5 años ahora. Cada noche le digo que lo amo. Cada mañana lo abrazo antes de irme al trabajo. Nunca dejo pasar un día sin hacerle saber que está seguro, que estoy aquí.
que nunca lo abandonaré, porque quiero darle lo que a mí me negaron. Me acusaron de un crimen que no cometí, y por más de una década, incluso yo comencé a dudarlo. Cuando tenía 26 años, fui arrestado por robo con violencia. No había pruebas reales, ni testigos directos, ni ADN. Solo la palabra de alguien que juró haberme visto hacer algo que nunca hice. Y aunque siempre supe que era inocente, hubo un momento en mi vida, un instante oscuro, en el que me pregunté si tal vez sí lo había hecho. Hoy tengo 37 años, fuera de prisión desde hace 3. Pero ese pensamiento, esa duda, sigue ahí, como una sombra que no se va del todo. Sucedió en una tarde lluviosa de primavera. Trabajaba en una ferretería pequeña, ganaba poco, pero suficiente para pagar el alquiler y comer bien. Vivía solo en un apartamento modesto, sin lujos, pero tranquilo. Ese día terminé temprano. Salí del trabajo, pasé por el mercado, compré ingredientes para cocinar algo sencillo. Llegué a casa, me senté frente a la televisión y me quedé dormido. Esa noche, un anciano fue asaltado cerca de donde vivía. Le quitaron la cartera. Le dieron un empujón y cayó al suelo, lastimándose la cabeza. La policía llegó rápido. El hombre apenas podía hablar, pero señaló a alguien. Un joven alto, cabello corto, camisa oscura, alguien que, según dijeron, se parecía a mí. Al día siguiente, me despertaron los gritos de los agentes, entrando a mi apartamento, con órdenes de allanamiento y esposas listas. No entendía nada. Me llevaron a la estación. Me mostraron una foto. Me pidieron que identificara al sospechoso. Señalé una imagen al azar. Era yo, no porque fuera culpable, sino porque después de horas de interrogatorios, de gritos, de luces brillantes en la cara, de sentir que todos creían que lo había hecho, ya no estaba seguro de quién era. El proceso duró casi un año. Mis abogados hicieron lo posible, pero las pruebas circunstanciales eran suficientes para condenarme. No había estado en otro lugar verificable. Mi ropa coincidía vagamente con la descripción. Y lo peor, cuando me confrontaron con el testimonio del anciano, él afirmó con seguridad, es él. Fue condenado a 12 años en prisión. Recuerdo cómo sonó el martillo del juez, cómo la sala se llenó de murmullos, cómo mis padres lloraban, cómo me llevaron lejos de todo lo que conocía. En prisión aprendí a sobrevivir, a no confiar, a dormir con un ojo abierto, a no mostrar debilidad, pero sobre todo aprendí a convivir con la pregunta constante: ¿y si realmente lo hice? Porque a veces, en medio de la noche, recordaba fragmentos de esa tarde. Un rostro borroso, una sensación de culpa. Un momento en el que me levanté de la cama y no recordaba qué había hecho antes. ¿Podría haber tenido un episodio? ¿Una pérdida de memoria? ¿Podría haber actuado bajo estrés y no recordarlo? Llegué a creerlo. Llegué a pensar que quizás sí lo había hecho, que mi mente me protegía bloqueándolo, que tal vez, en el fondo, merecía estar allí. Todo cambió hace 4 años. Un nuevo caso de robo similar llamó la atención de un detective. Las características eran demasiado similares. El mismo modus operandi. La misma descripción vaga. Esta vez, el verdadero culpable fue capturado gracias a nuevas pruebas forenses. Cuando compararon su perfil con antiguos casos pendientes, descubrieron que también estaba involucrado en el robo por el cual yo había sido encarcelado. Confesó. Admitió haber atacado al anciano. Incluso describió detalles que nadie más sabía. Y así, tras 11 años y medio de prisión, fui declarado inocente. Pero salir no fue como imaginé. No fue una liberación. Fue como caer en otro pozo.
porque durante tanto tiempo había cargado con la culpa. Había construido una identidad alrededor de ser un criminal, que ahora no sabía quién era. Regresar a la sociedad no es fácil. Perdí contacto con mi familia. Mi madre murió mientras estuve dentro. Mi padre no volvió a visitarme después del juicio. Decía que no podía soportar verme así, que prefería recordarme como era antes. Traté de reconstruir mi vida. Conseguí trabajo en una carpintería. Conocí a una mujer. Tuvimos un hijo. Pero cada mañana, al mirarme al espejo, sigo preguntándome, ¿por qué dudé de mí mismo? ¿Cómo pude llegar a creer que era capaz de lastimar a alguien? La terapia ayuda, a veces. Hablar con otros expresos inocentes también. Saber que no soy el único que ha pasado por esto. Que hay personas que, tras años de prisión, también han tenido que aprender a quererse otra vez. ¿Qué significa ser inocente cuando te has sentido culpable por tanto tiempo? Esa es la pregunta que no tiene respuesta. Porque uno puede probar su inocencia ante el mundo, pero no necesariamente ante sí mismo. He aprendido a perdonarme por dudar, a entender que el sistema me rompió hasta el punto de hacerme cuestionar mi propia identidad. He aprendido que no puedo controlar lo que hicieron otros, ni lo que me hicieron pasar. Pero sí puedo elegir cómo seguir adelante. Mi hijo tiene 2 años ahora. Cada vez que lo cargo, pienso en todo lo que perdí. En las noches que no pude pasar con mi madre. En los días que nunca podré recuperar. Pero también pienso en lo afortunado que soy de tener esta segunda oportunidad.